Hola, sí, vamos a retomar la conversación. Había un tema de señal, pero bueno, vamos a conectar la conversación. A ver, esperamos unos segundos. Ahí que ya estamos con José Carlos. Se nos fue la conexión, pero ya estamos nuevamente. Ya estamos. ¿Cómo es eso? En Listo. el Mali tienen que estar totalmente, con todo lo digital que son, Es- tendrían que estar totalmente comunicados así. Pero bueno, no importa. Solo quiero decir una última cosa regresamos, para terminar. regresamos. Sí, quiero decir una última cosa brevísima. Hoy día David, además de su trabajo como artista, y he tratado de demostrar un poco lo precoz que fue su práctica cultural, artística. Pero em, además de eso, desde este año es catedrático titular de la Universidad de Arte de Braunschweig, que es la segunda facultad de Bellas Artes más importante de la Alemania. Entonces, el maestro David, David, básicamente, vamos a ir directo, rápidamente, a algunas preguntas. El rol de la música, tu interés por este momento performativo, ¿dónde se genera este interés por la música? Bueno, gracias primero por esta increíble introducción. De verdad que nunca había escuchado hablar tanto de y también. A tu pregunta, verdaderamente desde un comienzo, yo, si bien por mi preparación y por mi interés, por lo escultural, por lo físico en el espacio, siempre entendí mi aproximación hacia el arte como un escultor. Desde muy temprano en mis estudios empecé a dar situaciones, procesos que necesitaban, requerían una acción performativa, un acto donde el cuerpo cumplía diferentes roles, de manera quizás a manera de juego, pero también tratando de formular un método, trataba de construir el significado de los roles que se le daba al cuerpo, ¿no? Como explicas, tenía mis manos que caminaban sobre mi cuerpo y convertían mi cuerpo de vez en cuando en un paisaje o también en un instrumento musical y mis manos pasaban a ser protagonistas, pero luego órgano también actuante o instrumento, parte de un instrumento musical. Y así de la misma manera, eh, las narrativas se daban alrededor del cuerpo. Nunca decidí, o en aquella época nunca pude imaginarme verdaderamente llevarlo a una performance real, y por eso el medio del video me fue muy, sí, muy, Sugerente. sí, o sea, pasen, como se dice, encajaba muy bien en esta necesidad que tenía en esos momentos, ¿no? Eh, y, y bueno, la música en sí, de manera prácticamente inherente, ya encierra muchas cualidades que yo buscaba de manera o sea, central, trataba de enfocar mi trabajo en ella, ¿no? En la participación con otros individuos, o sea, la mezcla quizás de diferentes protagonismos que después encontró un reflejo para mí, muy fructífero en los conceptos de la polirrítmica y en los conceptos como en el jazz y en la improvisación, pero en la música también. El afroperuano, en el festejo, se genera entre la dialéctica, entre el diálogo, de manera mucho más compleja en polirrítmicas, y en el devenir de la música en lo afrocaribeño, en Cuba más que nada, donde es donde he trabajado de manera más intensa todos estos temas, ¿no? El cuerpo, lo performativo, lo efímero, también lo deconstructivo en términos de identidad en diferentes niveles, y lo participativo, esa como que
momentos de dependencia, pero que también se vuelven cooperaciones y donde tu propia existencia o tu propia voz depende de la voz de los demás y la calidad de todos depende de tus posibilidades de cambio y de tus posibilidades de generar nuevas voces, aquellas que no han sido hechas todavía, para que los otros también puedan retomar nuevos territorios y nuevas disposiciones de relaciones, ¿no? Claro, bueno, has comentado un poco, hemos hablado de Alemania, has comentado un poco sobre, de alguna manera, la experiencia que has tenido en Cuba, que ha sido importante y ahí, digamos, ha sido mucho más viva, más performativa, has trabajado ahí con artistas, formaste una banda, y vamos de Cuba a Huancayo, de alguna manera, o vamos al Perú, ¿no? Tú volviste al Perú de alguna manera, venías siempre todos los años, pero digamos, hiciste un trabajo de campo, estuviste haciendo varios viajes a Huancayo y ahí viste algunas cosas que de alguna manera están reflejadas en la obra que nos está presentando ahora Zaira. ¿Qué encontraste en esos viajes que hiciste? Hablábamos un momento de que se sorprendían muchos los pasacalles, el rol del arpa. ¿Podrías hablar un poquito más de eso? Sí, mis viajes a Perú, o sea, como tú lo has descrito, mi preparación artística se dio en Alemania y yo estuve, o sea, resido aún en Alemania, ¿no? Y mi reacercamiento al Perú fue con mucho cuidado, también con cierta extrañeza. Yo dejé el Perú joven y volver siempre fue para mí, estuvo mezclado de experiencias, bueno, complejas, ¿no? Por un lado quería regresar y había una añoranza y una nostalgia. Por otro lado, todo mucho me era ajeno, lo cual creo que en el Perú no es muy difícil porque es un país extremadamente complejo, lleno de tantas expresiones culturales, tantos territorios, tantos grupos de personas que se identifican de una u otra manera. Y creo que es muy difícil abarcarlo en pocas palabras. Es tan En esa, complejo, sí. sí, en esa época estuve viajando a la selva, trabajando con un biólogo limeño que estaba estudiando el aguilarpía. Y por otro lado, tuve el honor y no, el privilegio de tener un buen amigo, Antonio González Paucar. En aquella época estudiamos juntos también en Berlín y él me permitió acompañarlo a Cayo y estuve con él, con su familia, me hospedaron. Y durante esta época empecé como, bueno, como un artista, ¿no? A querer analizar, a querer ver. Y uno de mis intereses por la sensibilidad música también, creo que era una época de carnaval, en aquella época, tuvimos 2006, si no me acuerdo, eran los pasacalles y las bandas y los carnavales en los pueblos, ¿no? Donde bueno, en Huancayo, en las afueras íbamos. Y, y el instrumento que más me llamó la atención fue el arpa, porque precisamente era el arpista que iba caminando atrás de todos y tocando y volteaba el arpa y esta especie de cambio de simetría donde el instrumento y el artefacto cambiaba y sin embargo, Sí, ahí estás, ahí sin estás. embargo o sea, el instrumento cambiaba, pero las cuerdas seguían en el mismo espacio, ¿no? Y entonces, según si yo pasaba para adelante o pasaba para atrás, la notación de las cuerdas cambiaba, o ya era, subía o bajaba. Y entonces conocí a este arpista y empecé a caminar con él por las calles. En algún momento paramos en el mercado, empezó a tocar y como es práctica ya, la gente bueno, la gente empieza a rodear los eventos, empieza a rodear, hay tanta gente en los mercados vendiendo algo, anunciando algo, haciendo todas estas especies de eventos performativos, verdaderamente, que se dan en sitios populares, ¿no? También acá, obviamente, en Berlín, en Alemania no es distinto, en los mercados hay músicos, hay gente vendiendo cosas ahí. Y así fue en ese momento como se dio ese trabajo, ¿no?
Ahora, este trabajo, cuéntanos un poco acerca de la producción de la obra, porque aparentemente pareciera fácil, pero cuéntanos un poquito las particularidades así brevemente sobre la producción de esta obra. Bueno, la dificultad que un poco de la que se vale esta obra es ¿cómo decirlo?, de la acrobacia de estos, como te explicaba, de estos músicos que son capaces de utilizar el arpa, que es un instrumento grande y pesado y difícil de tocar en diferentes posicionamientos, ¿no? Entonces, el arpista avanza, gira, se apoya el arpa contra la cadera y va caminando, o tiene un cinto que lo cuelga. Entonces, en mi caso, si mal no recuerdo, en esta versión del video, el arpista apoya el arpa sobre una pequeña pata. Tiene tres patas, si no me equivoco, el arpa, y va girando sobre su propio eje. Y yo con la cámara en mano voy girando hacia atrás, tratando siempre de mantener la imagen constante en relación a él, pero obviamente la imagen varía porque ambos vamos girando y viendo lo que sucede detrás del arpa, detrás de las cuerdas del arpa, ¿no? Que es lo que, lo que genera este intercambio entre lo que hay atrás y sea el suceso, el protagonismo de las manos y de la música que se toca y en realidad después del público que se acumula en la parte de atrás de la imagen, lo cual para mí siempre fue interesante en términos de presentación, pensar que ese anillo de gente se iba a restituir, por ejemplo, ahora en el museo, ¿no? Si hay una cantidad de gente alrededor del trabajo, es como que el círculo Se cierra. cierra con el público real, Claro, ¿no? como que participe el público de este público también proyectado, ¿no? Y nos volvemos prácticamente reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? Esta obra está en el Mali, pero también estaba revisando que se encuentra en la colección de la Tate, ¿no? Sí. Y dime, en otros lugares que se ha presentado, ¿qué impacto ha tenido? Porque yo al menos la presentamos también el año antepasado, durante, cuando Perú fue un país invitado en Arco. Siempre a la gente le da mucho la atención esta pieza, pero yo también creo que hay una cosa también por descubrir lo andino, que mucha gente le llama la atención. ¿Tú cómo ves el impacto de esta pieza en el exterior, en el extranjero? Sí, bueno, o sea, como me sucede en Cuba también, o sea, todo lo que se hace en un lugar y se presenta en otro lado, siempre peca un poco de mostrar, de contextualizar contenidos y imágenes, ¿no? Obviamente, el trabajo lleva por característica, sobre todo por la toca y por las características de lo popular andino que se ve detrás del arpa, lleva imágenes muy de la vida popular, de la vida cotidiana de un mercado en Huancayo. Si bien yo lo tengo muy bien marcado en el recuerdo de antes, cuando de niño viajaba con mis padres, supongo que no deja de ser un entorno en el cual uno no vive su vida cotidiana. Si no es de ahí, no vive ahí, ¿no? De la misma manera como para algunas personas imágenes de Cuba, La Habana, en las que trabajo también con cierta intensidad, los músicos, el mundo yorubá, el mundo religioso, donde se genera la producción musical sobre todo, que es la razón por la cual yo recurro ahí en el contexto en el que se genera, eh, donde trabajo, ¿no? O sea, sí, pero el trabajo no deja de ser un trabajo muy reducido, muy minimal en cierta forma. Es un screen plano, limpio, sin ningún tipo de acompañamiento, que lo único que necesita es estar colgado en un espacio libre y donde se genera prácticamente lo que ya hemos
hemos descrito, ¿no? Esta performatividad de las manos, donde las manos pasan siendo a ser lo sugestivo, lo protagonista del sonido y bueno, nosotros nos convertimos también ya sea en Europa o en Lima o inclusive en Huancayo, si ese trabajo se presentase ahí, no creo que la reacción fuese la imagen que se dé, que fuese muy distinta, ¿no? O sea, Sí, sí, obviamente es otro contexto, ¿no? Pero sí. Sí, genial. Mira, creo que estamos llegando al fin porque son 30 minutos, pero creo que vale la pena decirle al público que si googlean David Singhi, les recomendamos primero entrar a la página de David, porque hay muchos de los videos que están disponibles, que los pueden ver, sobre todo de algunos de los trabajos iniciales, que nuevamente son geniales y de alguna manera van a ver cómo se conectan todos estos elementos, como las manos, con la performatividad. Y luego, también quisiera mencionar que hay dos o tres textos que a mí me parecieron interesantes. Está el texto de Art Forum de Jennifer Allen, que se puede buscar, si ponen Art Forum, David Singhi, lo van a encontrar. Hay un estupendo también texto de Frizz, de la revista Frizz, que también está ubicable. Y hay un texto también, el del año, también creo que 2006, de Miguel López y de Diego Otero, que está también disponible. Y que nada, yo creo que de alguna manera permiten a las personas también descubrir un poco más acerca de tu trabajo. Gracias, David. gracias a ustedes. Carlos y David, por esta increíble conversación. En verdad, quisiera invitar a todas las personas que están conectadas a que puedan visitar el museo. Nosotros estamos abiertos los martes, jueves, viernes y sábado. Tenemos 2 horarios, 2 turnos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Pueden comprar sus entradas por Join Us o en la taquilla del museo. Tenemos 6 exposiciones actualmente presentándose. Esta exposición, que es Imaginarios Contemporáneos, volumen 1, de la colección de arte contemporáneo del museo. Mali Colecciones, con intervenciones contemporáneas en el segundo piso. También tenemos la exposición de Sandra Gamarra, Producción, Reproducción, todos los faros de la costa peruana, de Luz María Bedoya. Cislo, Donación, Museo de Arte de Lima, y también en la explanada del Parque de la Exposición frente al museo tenemos el proyecto de Cristian Ávila, El Eterno de Retorno de Interacciones Prehispánicas. Así que tenemos muchas actividades, muchas exposiciones, y esta semana en el marco de Arte en el Parque también van a haber demasiadas actividades alrededor del Parque de la Exposición, con intervenciones que el museo también va a presentar en el parque. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, tenemos otra edición próximamente del Mali Directo. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chao.